black soil, hold me, mientras vemos while el we alerce observe the caído. fallen Fitzroy tree. El The path sendero se opens abre for ante us nosotros, entre between glaciares glaciers y and piedras hollow huecas. stones. Al llegar a Upon la reaching the cascada, waterfall, te coronaré con I will ceniza crown mojada. you with wet ash. Si me If you pierdes, lose me, te espero donde I'll la wait voz for you, se hace viento. where the voice becomes wind. Tocar cada Touch hoja each con mi leaf mano, with my hand, frontera ultrajada. outraged border. Primero fue la Araucaria, después el Chilco y al final la Puya. Ese fue el orden en el que fui reconociendo algunas especies chilenas en Londres. Una amiga me dijo: cuando te vengas a estudiar para acá, comenzarás a buscar rastros de tu hogar en todas partes. Pero vagamente me reí y al poco tiempo lo olvidé. De todas formas, ¿cuál era mi casa? ¿Cuál era mi hogar? La primera vez que vi una araucaria en Londres fue en Kew Gardens el 2018. Este jardín y parque real alberga una de las colecciones botánicas más grandes y diversas del mundo. Los parques reales en Londres son tierras que originalmente se utilizaron para la recreación de la familia real. Son parte de las posesiones heredadas de la corona. Kew Gardens fue fundado en 1840 y continúa abierto al público. Cuando vi la araucaria araucana, o pehuen, fue una sorpresa. Estos árboles son autóctonos del sur de Chile y Argentina y demoran muchos años en crecer. La que tenía enfrente medía como mínimo 15 metros y probablemente tenía alrededor de 80 años. Si bien es lógico encontrar diferentes especies en un parque botánico, jamás esperaba encontrarme con una araucaria de estas dimensiones. De inmediato quise saber cómo y por qué llegaron hasta Londres. La araucaria es una especie de árbol que pertenece a las coníferas, y estas son las plantas más antiguas desde el punto de vista como evolutivo. La araucaria araucana, que es nuestra araucaria en Chile, es la única con hábitos más de bosques templados y además altoandinos. Ha sido capaz de adaptarse a condiciones bastante hostiles. Es una especie de una cultura emblemática en Chile, clave para el pueblo mapuche, pehuenche. Esta especie se talaba para fines madereros y después se prohibió su tala y empezó a recuperarse. Y hoy día, bueno, en el 2015 se detectó una enfermedad que se le denomina hoy día daño foliar de la araucaria, el DFA, que causaba la muerte de grandes extensiones de araucaria. Se debe a estos agentes patógenos, sea cual sea, fitóftoras, hongos, etcétera, que siempre han coexistido, pero que se han visto exacerbados con el cambio climático. Y este proceso de reclasificación nace justamente de nuestra inquietud de un gran incendio que afecta a un ecosistema boscoso de Araucaria, y existían una serie de factores que seguían operando, que es la condición para cambiar de vulnerable a peligro, como eran justamente los incendios. Personas del ámbito urbano van a los lugares donde aparece naturalmente Araucaria y extraen grandes cantidades de semillas para comercializarla. El pueblo pehuenche ha sabido manejar esa condición, pero no las personas que desconocen estos ecosistemas. Y el otro gran problema es el tema del cambio del clima. ¿Y por qué? Porque Araucaria, como es una especie primitiva, ha sido desplazada por la flora moderna,
porque la araucaria pertenece a un grupo muy particular que son las gimnospermas. Es un grupo primitivo que tuvo su éxito, digamos, en cuanto a distribución y diversificación en la era mesozoica, en el Jurásico principalmente, y después cuando aparecen las plantas con flores, que uno observa regularmente, fueron desplazadas a ambientes bastante inhóspitos. Las araucarias quedaron localizadas en el hemisferio sur. Si es que nuestro patrimonio natural tiene como esta categoría de resguardo, la araucaria es un monumento natural, es como un emblema cultural del país, ¿por qué se está muriendo? Te hace reflexionar sobre realmente qué significa patrimonio natural si es que está en ese estado. Cuando ya se está muriendo la araucaria, se empieza a hacer un levantamiento científico y se empieza a codificar el código genético de la araucaria que nunca se había hecho en Chile. Hay mucha desconexión desde el ámbito científico, a lo menos, con la araucaria, que se empieza como a descubrir una vez que ya como está mal la especie. El segundo encuentro con una araucaria araucana fue en Regent's Park, otro parque real que se encuentra en el centro de Londres. Este árbol no era tan grande como los de Kew Gardens, era más joven, por lo que mi relación de escala era más abarcable. Esta vez, encontrarlo bajo el contexto de pandemia, más que sorpresa, me generó nostalgia. En pleno encierro, la situación general se ponía cada vez más difícil. Un día me senté al lado del pehuen, o araucaria, para mirar sus ramas y tronco desde el nivel del suelo. Desde entonces comencé a ir frecuentemente a este mismo lugar, en un afán de entablar una conversación con el árbol. Estas visitas al parque parecían una forma de sentirme más en casa. Sin entender por qué, continué visitando el árbol. En una de estas visitas, descubrí la placa informativa con su nombre en inglés. Quería saber qué podrían decirme los ingleses de la araucaria araucana. Name Monkey Puzzle Tree. Monkey, puzzle, ¿qué tienen que ver los monos y los rompecabezas en todo esto? When the tree arrived in 1834, there was a large and distinguished house party at Pencarrow, and the guests assembled in solemn state to witness the ceremonial planting of the tree on the south front of Pencarrow, at the foot of the rockery on the east side of the Italian garden. Among the guests was Charles Austin, who, after carelessly handling the plant, feelingly remarked, "It would be a puzzler for a monkey." The name caught on, and now Araucaria imbricata is more generally known as the monkey puzzle than by any other appellation, scientific or otherwise. El nombre común alude al hecho de que la tarea de trepar el árbol con sus ramas afiladas, revestidas de hojas espinosas, desconcertaría incluso a un mono, llegando a ser todo un rompecabezas para cualquiera que tratara de escalar. Lo curioso es que obviamente no hay monos en Chile ni en Argentina. ¿Por qué entonces este nombre perduró hasta el día de hoy, a pesar de que no tiene nada que ver con su origen? Me sentí un poco ofendida e intrigada a la vez. En mi afán por encontrar más información y araucarias, comencé a rastrearlas por la ciudad, a mapearlas. Para mi sorpresa, varios ingleses ya habían comenzado la labor de crear un mapa de araucarias, y a la fecha existen más de 3 blogs con sus respectivos lugares.
Continué visitando distintos ejemplares en un afán de encontrar, reconocer y saludar. Aún sorprendida por el interés que existe en Inglaterra por el árbol, me encontré con esta última pieza que revelaría la historia y mitos que esconde la llegada de araucarias araucanas al Reino Unido. El libro Araucaria The Monkey Puzzle, de David Giddy, quien es tataranieto de Philip Frost, jardinero que cuidó de una de las primeras araucarias. La semilla fue traída desde Chile y plantada en 1824, en la parcela privada Dropmore. El libro describe no solo cómo se le dio el nombre de Monkey Puzzle, sino que también desmiente muchos de los mitos envueltos en la historia de su llegada a Europa. Whatever its origin was, it just stuck. The novelty sense of it. It got into the common vernacular and became so ingrained in the English language as the common name of the tree that, as I talk about in the book, the thing that started to fascinate me was trying to identify when literature began to use the word monkey puzzle. And it really did take a long time. The fact that it was into the 1900s before the leading gardening magazine actually has an article where the word monkey puzzle is used as the first synonym for talking about the tree. Up until that point, it's always been the monkey puzzler or the monkey, it's not been monkey puzzle as such, or it's always been Araucaria imbricata. And the other amazing thing was Araucaria imbricata, the fact that it was originally called Araucaria imbricata, and even after Koch renamed it Araucaria araucana in 1873, the books and the gardening magazines still continued to use Araucaria imbricata. Monkey puzzle just stuck, I think, because it was just such a novelty. It was just such a novel name. Utterly incorrect, but La Araucaria araucana es una conífera de hoja perenne originaria de Chile y Argentina. Sin embargo, fue introducida en Inglaterra por Archibald Menzies en 1795, botánico y recolector de plantas, quien viajó por todo el mundo junto al capitán George Vancouver en el barco Discovery. La historia cuenta que el capitán inglés Vancouver tuvo que recalar de emergencia en Valparaíso. El capitán tenía prohibido acercarse a terreno sudamericano por ser colonia española. Sin embargo, tuvo que hacerlo. Una vez en Valparaíso, el gobernador Ambrosio Higgins los invitó a Santiago, donde cenaron con él. Durante el postre, les sirvió piñones de araucaria. Archibald, en su afición de estudioso de la naturaleza, no se los comió y en vez de eso las guardó o tal vez fue hasta la cocina a pedir más semillas. Así habrían llegado las primeras 5 araucarias germinadas a Inglaterra. Se dice que eran 5, pero en realidad llegaron 6 semillas. Las historias se superponen y la fuente se nubla. Lo que hoy sabemos es que Menzies encontró semillas en Chile, probablemente en el mercado de Valparaíso, y las llevó al barco donde las germinó exitosamente. Una vez en Londres, donó algunos ejemplares a Kew Gardens y más adelante las araucarias se extendieron por diversos jardines privados. Un piñón traído en el bolsillo de un botánico en un viaje de meses hasta tierras lejanas. La habilidad para mantener viva dicha semilla en alta mar y el fetiche por un árbol hasta ese entonces considerado como exótico. Desde la llegada de los primeros ejemplares a Gran Bretaña en el siglo XVIII, este árbol nativo chileno habría pasado a ser parte del paisaje urbano inglés, por sus características exóticas y ornamentales. Continuaron siendo raros en los jardines británicos hasta bien pasado el siglo XIX y fueron plantados solo por la élite, que los apreciaba como símbolos de estatus y riqueza. La naturaleza del árbol dejó varias leyendas urbanas en su camino, por ejemplo, que si se plantaba un pehuen al borde del cementerio, sería un obstáculo para el diablo, quien no podría pasar a presenciar un entierro por sus ramas afiladas. Hasta el día de hoy se considera la araucaria araucana como de mala suerte, o que debes permanecer en silencio cuando pasas cerca de una. Las araucarias se encuentran en varias locaciones de Reino Unido, donde son árboles muy queridos o bien odiados.
And the reason why I became obsessed with Chilean plants is because, as you just said, they are very prominent in the landscape and in horticulture, mainly because of our terrible history of plundering other people's countries and our great empire. In the 19th century, there was a huge obsession, and there still is, of exploring other countries, particularly from Britain. One of those countries was Chile. By 1850, 1860, a huge amount of plant material was coming back to the UK from Chile. And a lot of this plant material came here, these. So many of your plants in Chile were described here, in Glasgow and here. And so they would cut a piece, bring it to our herbarium, and then give it a name. When Chileans come here, they learn a lot about their flora because this is where it was named. We have this big connect with Chile. So we have the biggest collection of Chilean plants in Edinburgh outside of Chile. And many of them are threatened, part of projects I've worked on in Chile. Since the introduction of Pei Wen into cultivation, the Royal Botanic Garden has taken a lead in assembling ex situ conservation collections of this species in a network of sites throughout Britain and Ireland. This network of about 20 sites contains over 2,000 documented trees collected from Chile and Argentina. Importantly, this resource acts as an insurance policy against future loss of Pei Wen in its natural habitat. ¿Cómo llegaste hasta acá? Con el actual movimiento de decolonizar los museos, ¿podríamos hablar de una decolonización a través de las plantas? Hoy, varios jardines botánicos cuentan con programas de conservación y colecciones de Araucaria araucana, pero si la especie nativa de Chile muere por causas naturales ligadas al cambio climático, me pregunto qué papel juegan estas instituciones al resguardar estas especies nativas en otros lugares del mundo. When I think about it, it's 12 years ago that we went to Chile. It was a collaborative project between Royal Botanic Gardens Kew, the Forestry Commission, and then also the in-country partners, INYA, who were the partners with the Millennium Seed Bank. And then just to have the experience of being able to collect them in such diversity, knowing that we're doing something good for those populations and knowing that we're doing something worthwhile. And then actually walking through a forest with ginormous trees that you have known have been there for hundreds and hundreds and hundreds of years and seen so much on this earth. That's what amazes me about those trees more than anything. And that whole area of Wakehurst is so different. And when you look at that area from a distance, you can immediately tell that it's not UK trees. You can immediately tell you're not in North America with sequoias. You immediately see Araucaria. And I think that has evoked an immediate response from our visitors. They know they're somewhere different, and then that teaches them about diversity and rare plants and the importance of conserving them. ¿Cómo llegaste hasta acá? Pero hay algo que es único en Chile, Fiorella. Existen 17 araucarias a nivel mundial, pero la araucaria es la única especie que puede ser asignada a un pueblo originario, que es el pueblo mapuche. La araucaria viene de los araucanos. Los españoles cuando llegan observan que hay una población y que está asociada a lugares donde ellos habitan, donde aparecen estas araucarias, ¿no? Como Huincuche igual tenemos una relación muy cercana con el Pehuen. Si bien el Pehuen no está fuera de nuestra casa, siempre hemos tenido una ligación muy cercana por la historia que nuestros ancestros tenían dentro de nuestro territorio. Y consideraban el Pehuen una planta de mucho respeto, no solamente por
por lo que representa a nivel espiritual, sino también por algo tan simple como el alimento. Mis papás siempre cuentan que antiguamente la única fuente de alimento que tenían en invierno era el pehuen. Podríamos decir que la importancia o relevancia que tiene para el mapuche en todas sus identidades, ¿no? Porque no solamente el pehuenche come piñón nomás, o come ñillo, las quenche también lo hacen, los naches, los huenteche, entonces hablemos como mapuche aquí. Y desde ese sentido la importancia que tiene el pehuen para nosotros y nosotras obviamente es un valor y un respeto más espiritual, pero también un simbolismo de alimento necesario para la vida. En mis visitas al parque me acercaba cordialmente al pehuen para conversar. Muchas veces no sabía en qué idioma hablarle. Personalmente estaba conflictuada. La figura de la araucaria la relaciono emocional y culturalmente con el territorio e identidad que me forjó. Una identidad, sin embargo, mixta, que incluye la chilena, la italiana y la vasca. Le hablaba en mi lengua madre, que es el español, lenguaje del colonizador histórico de Sudamérica y antiguo opresor de la cultura mapuche, quienes dieron nombre y protección a la especie desde tiempos milenarios. ¿Será que al pehuen se le habla solo en mapunungún? ¿Pero qué pasa cuando esta lengua no me pertenece? ¿No estaré apropiándome también yo culturalmente de este árbol? ¿Cuál es realmente mi lengua materna? ¿Es acaso mi lengua una mezcla de lenguas? Pero eso pasa mucho, Fiorella, en muchos sentidos, en muchas personas igual. Me ha tocado estar en el Amazonas, yo sé perfectamente que no puedo hablar mapudungún porque no es la lengua de ese espacio. Hay lenguas antiguas que están ahí presentes. Y eso pasa en todos los contextos, en todas las actitudes, con todos los pueblos. Pero si hay algo que nos decían nosotros, los loncos, los taqueche o los machi, es que la lengua o la espiritualidad, sobre todo la fe, dice mi papá, la fe trasciende y rompe totalmente toda barrera lingüística, toda barrera de color, toda barrera de identidad que pueda existir. Y esa fe se manifiesta en una intención. ¿Y cuál es la intención que uno tiene en ese lugar? Respeto. ¿Y cómo manifiesta ese respeto? Nosotros de diferentes maneras. La más común es una ofrenda. Entregarle vida a ese espacio mediante algo que tú quieras darle también. Independiente si lo saludas en español, en mapudungún, en inglés, en francés, no, es la intención la que tú vas a depositar ahí. Y te lo dice alguien que ha visto hacer una ceremonia a mapuche, también en español, al pehuen. Pero la intención está y eso es lo que realmente cuenta. En febrero del 2021 viajé al sur de Chile en búsqueda de los bosques de araucarias. Por razones de COVID no pude entrar a las regiones donde se encontraban los árboles, pero aún así me empeñaba en buscar algunos ejemplares cerca de la zona en el Tume y Willow Willow. Los árboles que había visto en Londres parecían ahora tan fuera de contexto en comparación a estos que se encontraban en el espacio doméstico. Un viaje imposible, sin bosques milenarios. Aventura en vano, para revivir aquel antiguo recuerdo que tenía de viajes anteriores a zonas al interior de la Araucanía. Ahora, el movimiento de las plantas en sí es político. Las razones de quienes las trasladan y en qué momentos de la historia hablan del entramado que construye nuestras sociedades modernas. Sabemos el impacto que tiene la flora en la vida de las personas, o más bien cómo los humanos afectamos la flora. Casos emblemáticos de plantas en todo el mundo que son traídas para alentar el desarrollo, pero terminan matando a especies nativas. The only way we're going to save the planet is through horticulture. Horticulture is the most important profession. Horticulture and related disciplines, the most important profession. Because if we don't know how to grow plants, we're not going to save the planet. In the past, in the geological past, yes,
these trees were not just restricted to Gondwana and South America. You do see them fossilized. This is the mineral, the gemstone, semi-precious gemstone jet is from the fossil wood of Araucaria type trees. So this is another thing that, I don't necessarily see plants, animals, rocks, minerals as being cultural heritage in the same way. And I'm saying that with caution because, I do understand the politics there and I appreciate those politics. But, these things have moved around the world as the plates have moved around the world, as the earth has evolved. They're not, even if they are indigenous to one place now, that doesn't mean that they always were in the past or they always will be in the future. And these transfers in the geological past, of course, have happened without the intervention of humans. But there were Araucaria trees growing in the UK in the Jurassic. We know that from the fossil record. Antiguamente se creía que las piedras tenían cualidades mágicas o místicas de amuleto. Otros creían que desviaba el mal de ojo. Actualmente se cree que el jet afecta el chakra raíz, que trae buena suerte y claridad en tiempos difíciles. Como nos demuestra la historia geológica, muchas especies se han trasladado naturalmente por millones de años sin contar el posterior movimiento realizado por el ser humano. En este caso, la especie que sobrevive es la que se adapta, aunque sea en otro territorio. Pero entonces, ¿qué construye nuestras identidades? Investigar el árbol y cómo había sido traído de Reino Unido me hizo pensar inevitablemente en la migración y la condición mestiza de Latinoamérica. En mi caso personal, reconocer mi condición de identidad múltiple. No soy de aquí ni de allá, pero me puedo identificar con lo de aquí y con lo de allá. Quedamos en la mitad. Sentí la urgencia de averiguar cómo habían llegado mis antepasados italianos y vascos a Chile. La mayoría llegó en épocas diferentes y por razones complicadas. Los italianos llegaron escapando de la guerra y los vascos de conflictos internos relacionados a su identidad y territorio. Estas plantas, al igual que nosotros, se tuvieron que adaptar. Sin embargo, hay algo en ellas donde perdura la memoria cultural. Cultural natural heritage, I think it's really important as a botanic garden. I think it's really important that we explain that to visitors. I think that's very much what we've not been very good at in the past. The importance of traditional uses of plants and heritage, but also I know we talk about Victorians and biopiracy and plants being brought back and things like that. We recognise that was an era, and I think it's also recognising that isn't what we're doing now. It's so important to explain the historic land uses, and in particular we're doing a prairie project at the moment, explaining that to our public, which I think we should be better at. With Araucaria, just that little moment of, the Indigenous people talking to us and the collectors in country saying this is how it used to be used, this used to be one of the main food sources. I think all of that's so important. We just need to engage more with our public to explain those messages as well. Sin su valor cultural y nombre originario, la historia del pehuen o Araucaria araucana se esfuma con los mitos de su llegada a Reino Unido. Mitos que se construyen y otros que se descartan. Se abrió una fisura personal que me hizo cuestionar mi identidad. La naturaleza nos hace vincularnos con el territorio. Ambos conceptos parecen incompletos. Naturaleza y territorio también somos nosotros.
Veo el árbol y me identifico con él en su calidad de trasladado, sobre todo cuando parte de sus raíces y origen, como su nombre, no se menciona. En mi caso el traslado es voluntario y busco hogares en múltiples raíces. Mi relación con la araucaria araucana no es directa, sin embargo nuestro arraigo cultural proviene del mismo lugar. Es por esto que sentía la necesidad de investigar esta conexión de desplazamiento, de no lugar y de identidades fluctuantes. La diversidad y memoria de las especies vegetales adquiere sentido gracias a la cultura. De este modo, las experiencias culturales en territorios con humanos contribuyen a la relación de naturaleza y cultura, ampliando nuestra noción de patrimonio natural o biocultural. Mientras realizaba este video, descubrí que parte de mi familia vasca, que llegó a Chile a principios del siglo XX, participó en la construcción de la plaza conmemorativa vasca que se encuentra en el Cerro San Cristóbal, en Santiago de Chile. En el centro de la plaza plantaron como símbolo de identidad el árbol de Guernica. De acuerdo a las historias que me contaba mi familia, veníamos cuando chico con mi papá y me decía, bueno, tu bisabuelo plantó este árbol junto a la comunidad vasca. En el año 1931 fue inaugurada esta plaza con bellotas traídas del pueblo vasco. Directamente llegaron al puerto de Valparaíso desde juntas de allá del pueblo vasco y se trajeron para acá. Y floreció este que es el roble, el árbol sagrado del pueblo vasco. Están todos los escudos de los pueblos, digamos, de las distintas provincias. Laburdi, Araba, Navarra, Euskadi, Vizcaya, Guipúzcoa, Ciberova. Entonces, tiene mucha historia para nosotros. Así, una se encariña de una planta. Tal vez alguien, a kilómetros de distancia, también le habla al roble de Guernica, porque uno le conversa y quiere creer que la planta le responde. Levitating soil se rompe. The fossil breaks. Metallic sparkles floating onto the atmosphere. An angular shadow